Hola, muy buenos días. ¿Quién anda por allá? Nosotros aquí de este lado. Está Perla. Buenos días, Perla. Buenos Buenos días, profe. días. Aquí está con nosotros Jocelyn. Pues nada más, vamos a empezar ahorita en un momentito. Y nos acaba de entrar. ¿Quién es? Bueno, pues hoy ya estamos en la semana número 3, qué rápido ya vieron. Y la semana pasada se pasó volando nada más con una alerta de no tenemos clase y otra de que ustedes la devolvieron, ¿verdad? Y el martes no pudieron llegar normalmente. ¿Qué cosas, no? Y luego yo me quedé pensando de que me dice Itzel, la maestra, que a mi esposa, ojalá y me hablen y me digan que no vaya a dar clases de él en su casa. Tampoco, ¿verdad? Bueno, sí, el otro día, el sábado, precisamente, llegué y no había nadie. En ninguno de los salones que doy, ándale, sábado llego y entro al primer salón y nada. Bueno, ya me paré a dar clase. Estoy como como los de, ¿qué? 31 minutos, muy cerca. Estoy parado dando mi clase. Luego voy al otro salón. Tampoco había nadie, no me llora. Siento, no me siento. Ya por fin estuve una hora libre y luego voy al tercer salón. Llego y ya, ahora sí, te agarro la silla y te pongo la cámara. La maestra anterior te había puesto la cámara y yo te agarro que me siento yo. Entonces, nadie fue. Pero creo que los de todos están viniendo, bueno, creo que de ustedes, no sé, la mayoría, yo creo que no hemos visto por aquí, entonces, la mayoría están asistiendo. Bueno, se vuelvo en el ojo y no me lo puedo quitar porque me corro. Bueno, pues vamos a comenzar dentro de mi jam. Varios de ustedes ya me mandaron su correo, no, yo les mandé correo al correo que recuerdo que tenían, al correo que recuerdo que estaban utilizando y bueno, ya me confirmaron que sí hay, que sí está conectado, ¿no? También no sé si han podido checar su trabajo anterior. Yo ya chequé y está funcionando, no tiene ningún problema. Y eso quiere decir que podemos trabajar con lo que tengamos ahí en el trabajo. Está por aquí, dice, compartido. ¿Y luego de los correos no pasan como para verificar? Sí, porque luego, por ejemplo, ves que él nos dijo esa vez que ella había cambiado el correo, y luego me dijo, no, pues siempre no. Entonces, nada más es por eso. Entonces, es esto. Bueno, la siguiente, ya mira, Valencia, es la Natalie, aquí ya le modificó, no sé si se alcanza a ver en la cámara, ya le hizo sus modificaciones,
Perla ya le modificó algo al documento, entonces quiere decir que sí está, ¿no? Ya nada más falta que no sé, no recuerdo quién, seguramente, que luego nos cuesta más comunicarnos un poquito con Giselle, pero bueno. Ahora, también el otro día vi que estaba Fátima acá en el grupo, en una lista o en Moodle, pero no aparece. Aparece en un lado, pero no aparece en otro. El caso es que si nos estás escuchando y si estás aquí, pues adelante. Y si no, pues ya. Bueno, sí, está la Fátima, ¿verdad? Sí, pero él está en una clase con una clase. Bueno, ese es el punto. Bueno, pues ahora sí, la semana pasada, para esta semana sí hay que entregar no, es cierto, para la otra. Para la otra semana hay que entregar la tarea, para la otra semana hay que entregar la tarea, recuérdenlo, y pues les comparto la pantalla para que vean qué onda. Para la otra semana habría que entregar esta parte. De este relajo que está aquí, no se me hagan bolas, les repito, para que no se me confundan, por favor. Pueden ver estos videos. Bueno, estos sí son como que de cajón, ¿no? Son videos, los pueden checar más fácil. Yo sé que da flojera, a mí me da flojera también luego cuando tengo que ver alguno, pero si lo pones ahí como radio, igual lo vas escuchando y ya sabes de qué trata. Pero este librito es el más importante. Este no lo revisen si no quieren, no pasa nada. El de Epistemología y Educación, no lo revisen. Está medio confuso y aburridón. De hecho, de ese vamos a hablar un poquito. Pero el de arriba trae un poquito más explícita, sí trae muy detallada, pero no muy clara, la historia de la epistemología, que es lo que nos interesa para hablar de filosofía y ciencia. Entonces, ese punto. Y en la formalidad de la clase, pues nos quedábamos en donde, ¿se acuerdan? Porque yo no, no sé si se acuerdan. Ya habíamos visto estos nuestros temas. Nosotros ya empezábamos a ver el concepto básico, pero ¿hasta dónde llegábamos? ¿Qué era lo que platicábamos? ¿Quién nos puede decir? Allá del otro lado, en casa, acuérdense que si les quieren que les pueda yo preguntar, dejen levantada su manita. Y ya nada más. ¿Se acuerdan? ¿Qué onda? Sí, profe. Bueno, yo recuerdo que nos estaba explicando sobre las tareas, de cómo y cuándo se tienen que entregar. Íbamos viendo ahora sí que por semanas, ya nos iba diciendo que solamente se podía en mapa conceptual y de los temas que teníamos que ir revisando. Pero, y de los temas, eso sí ya lo explicábamos. Ajá, dime. Ándale, también, más que nada estábamos viendo todo eso. Habíamos avanzado un poquito, acuérdense. Habíamos avanzado un poquito. No sé si pudieron revisar. Es sobre el concepto básico, sobre cada profundidad, investigación, experimental, para poder comprobar si Okay. Así es, ya nos dice aquí Jocelyn, estábamos viendo esta parte del concepto básico. Bueno, ¿qué es la ciencia, no? Que es básicamente, no tanto la ciencia, sino más, primero que nada, el método científico. Porque el método científico tiene determinadas características que te tienen que cubrir. Ahora, el punto aquí entra la conexión de todos nuestros temas, de todos los temas que tenemos, o sea, de lo que es el método científico, lo que es la ciencia, la filosofía de la ciencia y los pasos, tienen un sentido, porque no aparecen al azar. Originalmente la ciencia no existía como nomenclatura, o sea, no se llamaba ciencia, no hablábamos de ciencia. Hoy pensamos de ciencia, pues, determinadas cosas, ¿no? Cuando dicen ciencia, te imaginas, cuando eres niño, digo, no, por ejemplo, te podrías imaginar a Dexter, ¿no? Del laboratorio de Dexter, y ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque repiten mucho la palabra y te tratan de dar un concepto, una idea. Cuando eres adulto te imaginas a Sheldon Cooper, ¿no? De la teoría de Big Bang y dice ciencia. ¿Pero qué pensamos por ciencia? Normalmente pensamos
en ese punto de las ciencias exactas o las ciencias naturales exactas. ¿Cómo ciencias naturales exactas? Bueno, hay dos fases o dos divisiones en esta parte de la ciencia. Lo que son las ciencias duras, las ciencias exactas, ciencias duras, y las ciencias blandas, que serían las ciencias humanas o las ciencias sociales. ¿Vale? Esas son las dos divisiones generales. ¿Por qué? Porque una cosa es estudiar los conceptos abstractos y otra cosa es estudiar los conceptos concretos. Es decir, concreto es esto. ¿Vale? Concreto es esto que tenemos acá, un objeto. O sea, creo que ahí, no sé si tengan la vista de la cámara, pues yo sí me veo, pero concreto es esta cosa, ¿no? Cualquier objeto material que tengamos. Podemos decir que la sustancia del gel antibacterial tiene tiene alcohol, tiene carbocol, que es la otra cochinada que le ponen, y a través de estas dos sustancias, pues se crea esta gelatina que pues conserva las propiedades desinfectantes del alcohol, pero evita que se evapore, ¿no? Entonces, no sé qué otra cosa se toma, creo que agua y quién sabe qué más, pero precisamente este es un objeto que se puede estudiar. El COVID también se puede estudiar, el coronavirus, ¿no? Si yo tengo en ¿cómo se llama? En uno de estos videcitos del microscopio, se me fue el nombre. Bueno, en uno de los vídeos que se ponen en el microscopio, yo tengo una gota de saliva de alguien con coronavirus. Bueno, puedo observarlo, puedo palparlo, puedo revisarlo, etcétera, etcétera. Puedo saber que existe porque está ahí. De eso se encarga, en este caso, las ciencias naturales, ¿sí? Métricamente. ¿Sí? Utiliza mucho las matemáticas. Para que una vacuna, por ejemplo, sea efectiva, tiene que tener, dicen que más del 70 y tantos % de efectividad. Y ustedes saben que de todas las vacunas que hay ahorita en el mercado, pues la mayoría cuenta con una efectividad superior al 70%, al menos en su primera dosis, y algunas otras, después de una única dosis, como la que yo tengo, la CanSino, se supone que tiene más del 80% de eficiencia. Y dicen, bueno, ¿esto qué se refiere? A que ya estoy protegido, ¿no? Ya tengo una burbuja así como que no me va a pasar nada. No, se refiere a que te puedes enfermar, pero que no te va a atacar la enfermedad con tanta gravedad que no vas a requerir estar hospitalizado en una medida porcentual. O sea, todavía te pueden hospitalizar y todavía te puedes morir, pero es menos probable. Ese es el punto. ¿Vale? Entonces, esas métricas, esos números que tenemos de probabilidades son ciencias exactas, ¿sale? Ciencias exactas, porque al final de cuentas no puedes medir igual ni siquiera los mismos objetos que tenemos acá. No puedo medir igual una banca, ¿vale? O una silla respecto a la otra. No son exactamente iguales. Por lo tanto, si yo aplicara una fuerza, una presión, yo traigo aquí una pesa a una silla, alguna se va a romper antes que otra. Algunas se va a romper antes que otras, y lo mismo nos va a ocurrir a nosotros como seres humanos, ¿vale? Entonces, esas medidas generan la estadística y la probabilidad. Cuando no podemos hacer medidas de esa categoría, de esa clasificación, numéricas objetivas con objetos físicos y materiales, lo que hacemos es generar un acercamiento teórico, un acercamiento ideológico hacia el objeto de estudio, y ese es el caso de las ciencias sociales, ¿vale? El ser humano, al final de cuentas, sí tiene esos dos aspectos. Tiene el aspecto físico, que es todo lo que viene siendo nuestro cuerpo. Si tú hoy te enfermas, ahí está el aspecto físico. Tú hoy te cansas, pues ahí está el aspecto físico. Y también tiene el aspecto mental, cognitivo, psicológico, emocional, todo lo que no podemos agarrar y medir, ¿vale? Hoy te decides a empezar tu rutina de ejercicio y dices, bueno, voy a hacer 5 kilómetros. Empiezas a correr, ya hiciste uno y un ratito, ya no puedes más. El otro día te duelen las piernas
Y una cosa es la sensación del ácido láctico en tus piernas que te causa malestar y dolor, ¿sale? Eso es biológico. Y otra cosa es la percepción y la interpretación que tú das a ese tipo de malestar para decidir y accionar o tomar acciones para continuar o no continuar, por ejemplo, haciendo el ejercicio o esperar un día, o sea, todo lo que puedas pensar. Esas son ciencias sociales. Entonces, el estudio de las ciencias sociales es el ser humano, pero es la parte interna del ser humano, la parte que no podemos captar, ¿sí? La parte que no podemos percibir. Dime. Yo tengo un ejemplo. Podría ser antes la lluvia en los ancestros decía que era cada año algo. No sé, Claro. y pues se fue investigando, se fue viendo y podría ser lo interior cuando no podemos medir cuando va a temblar. Entonces, eso también podría ser interno y lo de la lluvia externo, porque sí podemos predecir cuándo va a llover por la temporada o porque puede ser en el cielo y un temblor, ¿no? En este sentido, sí es interno, pero también se puede observar. Vamos a poner un ejemplo. Las dos cosas son como que, a ver cómo. O sea, hasta el momento ya se puede predecir los fenómenos de lluvia, por ejemplo, y con una exactitud bastante buena respecto incluso hace unos años, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño que te decían en el pronóstico del clima, va a llover y no llovía. No llovía en ninguna parte. O decían, no va a llover y caía la lluvia, ¿no? Bueno, pero hasta de un tiempo para acá se han ido refinando los aparatos de medición que permiten calcular o predecir los fenómenos con base en la repetición de los mismos, ¿no? Bueno, en el sentido de los temblores, todavía no se ha determinado cuáles son todos los factores con exactitud estadística y matemática que influyen en que tiemble, ¿sale? Sí sabemos que son las placas tectónicas, ¿no? Que dicen, ya llegó septiembre, vamos a temblar, pero ¿qué más? Pues ni idea. De hecho, ahí hay un punto chistoso, pero interesante, ¿no? Que dice la placa tectónica es septiembre, y todo el mundo se preguntaba, ¿por qué tiembla en septiembre? Yo estaba escuchando, no sé si les tocó oír por ahí, o vieron en las redes sociales, de una persona del Sismológico Nacional, un doctor experto del sismológico que decía, pues es que realmente no es que sea septiembre, o sea, es cualquier fecha, cualquier momento, porque nosotros estamos midiendo el calendario, incluso nuestro calendario está impuesto sobre el esquema de la naturaleza, ¿vale? Si tuviéramos un calendario de 10 meses, pues no sería septiembre, ¿no? Por ejemplo, sería algún otro mes, ¿sí? Si tuviéramos un calendario de 13 meses, hubiera un tresiembre, ¿no? Después de diciembre hay tresiembre, pues tampoco caería, ¿no? Por matemáticas se iría recorriendo cada año, y pues seguramente si tiembla el próximo año por el mismo estatuto numérico, no va a ser compatible con el mes que nosotros estamos percibiendo, ¿no? Entonces la percepción del nombre del mes viene en ese sentido. Pero no tiene tampoco una medida o un cálculo. O sea, bueno, afortunadamente y desafortunadamente para nuestra predicción, el temblor de 2017, por ejemplo, fue completamente incidental. O sea, no fue como que los Illuminati o Dios o algo dijera, oh, no, pues vamos a temblar, ¿no? Y en la misma fecha, mira, nos esperamos, ya tuvieron simulacro, ¿no? Ahora temblemos, ¿no? No, o sea, cayó así, y dentro de esa particularidad fue como ganarnos la lotería, ¿sí? Porque le atinamos, como si te cayera un meteorito, ¿no? Como si te pasara un fenómeno así astronómico enorme. Y esto quiere decir que, bueno, por esa parte, no sabemos cómo predecirlo, porque estamos midiendo desde la parte no científica,
estamos midiendo el fenómeno como algo observable desde nuestra burbujita. ¿Cómo es esa o de nuestra burbujita? Hagan de cuenta que es el celular, no sé, el teléfono. Ponen la cámara del celular y cuando tú pones tu cámara, lo que pasa, lo que ocurre con la cámara es que solamente observas la parte de la realidad que te permite ver la cámara. Allá en casa, ustedes solamente observan la parte de la realidad que les permite ver y que les permite escuchar su cámara. Donde el micrófono no alcance a captar las voces de Jocelyn o de Itzel, ahí ya fue, ya tronó, ¿vale? Yo me salgo de su realidad así, tan sencillo. Me salgo de la realidad, ya no me veo allá en la cámara, ¿no? Ya no me distingo, ¿vale? Y vuelvo a integrarme a, ¿sí? Y esta analogía es lo que hacemos cuando creamos suposiciones fundamentadas solamente en lo que vemos. ¿Qué pasa si yo digo, aquí está, en este cartel, digamos la metáfora, pues esto es todo el conocimiento científico, y todo esto, pues es cualquier otra cosa que ocurra en la realidad, ¿no? Entonces, lo que está aquí es toda la verdad, ¿vale? Entonces sería, no sé, a lo mejor las personas que no, ellos no para el no ver más allá de lo que podemos ver. Sí, como dice Isel, hay personas que viven en su burbuja, ¿no? Esa burbuja es ese esquema. ¿Y qué dicen esas personas? Bueno, aquí está septiembre, aquí está el temblor, aquí está como Alexander Bachman, no sé si lo conozcan, de un canal de YouTube que se llama Conciencia Radio, que habla y dice un montón de mediciones supuestas que se escuchan como científicas, que dice de las llamaradas solares y de la influencia del Sol en las capas tectónicas, que bien podría ser, pero que el resto de los expertos no ha avalado, porque precisamente eso tiene la ciencia, se corrige a sí misma. Entonces, si la ciencia mediante un procedimiento no ha llegado al mismo resultado que ha llegado una sola persona, si varias personas más no han llegado al resultado, ¿a quién le vamos a creer? ¿Vale? Tenemos que creerle a todos los que no han llegado al mismo resultado por diferentes factores, ¿vale? Y eso es salirnos de este cuadrito de la realidad, salirnos de acá y encontrar, traer de aquí afuera las cosas que no existen acá o que no estamos viendo, que no estamos considerando. Es quitarnos la cámara y observar todo lo demás, ¿sale? ¿Qué dicen las personas cuando las personas que creen en la suerte, por ejemplo, si tú crees en la suerte, digo, ¿es bueno creer en la suerte o no? Depende de la persona. Pero si tú dices, tuviste buena suerte, estás diciendo de otra manera que se conjuntaron varios factores para que lo que ocurrió, ¿sí?, fuera considerado como positivo o como benéfico por ti. Nada más. Es como las personas que creen en horóscopos, ya va a pasar esto y tal vez por casualidad le venga a pasar, pero no es como muy claro. Sí, exactamente. Mencionas los horóscopos, ¿no? Los horóscopos son precisamente así. O sea, los horóscopos hablan de algo muy general. Los horóscopos siempre te van a hablar en general. Sí, hoy Aries, ¿no? Vas a encontrar una sorpresa en tu camino, ¿no? Prepárate porque alguien muy importante en tu vida te va a llamar, ¿no? O sea, y si alguien te llamó tu mamá, pues sí es alguien importante en tu vida, ¿no? Que si se te olvidó apagar la estufa, ¿no? Pues ya, pero sí te llamó. Entonces, comienzas a encontrar ese punto particular donde dices, ay, sí es cierto, y como es lo único que ves en tu universo, tu pequeño reducción del universo, pues crees que eso explica toda tu realidad y hasta, inclusive, esas personas cuando comienzan a pensar de esa manera, sí, hacen dos cosas. Buscan todo lo que tenga que ver con lo que acaban de decir y, o sea, todo lo que les dé valor a lo que acaban de decir y descartan, esa es la segunda, todo lo que lo contradiga. Oye, fíjate que no tienen los horóscopos porque aquí hay estudios científicos que dicen, no, eso no es cierto, ¿vale? Oye, como decíamos la vez pasada, ¿no? Fíjate que la tarjetita esa contra el COVID,
no funciona porque es venenosa. No, no es cierto, a mí me afirmaron que sí funciona. La señora de la vecina que está allá lleva un montón de tiempo usándola y mira, no se ha enfermado, ¿no? Entonces, sí encuentras, ahora sí que ves lo que quieres ver, ¿sí? Para acabar, para explicarlo en pocas palabras. No sé si aquí en la plataforma les puse, no sé si acá les puse, no sé, esto de especial de la ciencia, pero hay un video, me acabo de acordar, de un canal que se llama El Robot de Platón, que dice, o si en algún punto se los puse, pero se llama ¿cómo no creer en, ay, no me acuerdo, o cómo no caer en teorías de la conspiración, o ¿por qué no? Mi experiencia con la música, no. Es este personaje, miren. Este personaje que ven acá, Aldo Bartra, es el protagonista del canal del robot de Platón. Y él es un divulgador científico. Tiene un videíto por ahí que se llama, creo que es teorías de la conspiración. ¿Cómo no creer en teorías de la conspiración en tiempos de pandemia? Aquí está. ¿Cómo no caer en teorías de conspiración en tiempos de pandemia? Y aquí te explica más o menos los puntos que yo estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué te enfocas más en lo que quieres ver que en lo que no quieres ver? Voy a ver si se los cargo en la plataforma al ratito. Entonces, ese es el punto, ¿no? Te alejas completamente de la explicación científica. Bueno, vamos a este punto. Esto creo que ya lo habíamos revisado, no recuerdo. No, no es cierto, ¿verdad? Todavía hablábamos del puro método científico. Bueno, pues entonces, esto no se oculta. Ok, para que haya ciencia, para que creamos que las cosas son objetivas, tiene que haber dos cosas. Un conjunto de conocimientos, que es lo que vemos en nuestra camarita, y un método apropiado para su estudio. Cuando decíamos en el otro ejemplo de lo que podemos alcanzar a demostrar de los terremotos, ¿sale? Existe ahí el conjunto de conocimientos, pero al momento no existen los aparatos adecuados para medir todo lo que sea necesario medir en determinadas partes para determinar si se puede predecir o no un temblor o un terremoto. ¿Sí? Haz de cuenta, vamos a hacer una hipótesis. Supongamos que queremos pensar que es verdad que las llamaradas solares influyen en las capas tectónicas. Bueno, tendríamos que poder primero pues medir cuando surgen y la intensidad y los tiempos de las llamaradas solares. Luego, tendríamos que saber medir y poder medir con algún aparato, con algún método, el momento en el que impacten en la Tierra, ¿sí? Y el resultado que tenga ese impacto. Sabemos que, bueno, yo creo, porque la verdad no me he cerciorado, sabemos que a veces la influencia del Sol tiene algo que ver con los aparatos electrónicos. Creo que de repente han llegado correos, cadenas o algo que de la NASA y no sé qué, supuestamente, que dicen que apague todos tus aparatos a determinada hora. Y porque si no se van a dañar, porque el sol está lanzando no sé qué, cargas de microondas y no sé qué cosas. ¿Sale? Honestamente, a mí se me ha olvidado hacerlo y no ha pasado nada. Entonces, yo podría decir eso no es verdad. ¿Sí? Luego vi la película de Nicolas Cage donde su hijo se lo llevan los extraterrestres, no sé si la han visto. No, no la han visto. ¿Cómo se llama? Es una película que supuestamente hay una niña que predice las catástrofes naturales, escribiendo puros números, y después su hijo empieza a hacer lo mismo y ve que son coordenadas, fecha y cantidad de muertos. Entonces empieza a ver puros numeritos, sino la coordenada de dónde va a ocurrir el evento, en qué fecha y cuántos muertos va a haber. Y todos van coincidiendo y hasta el final supuestamente
nada más le ponen E. Y el E significa no, todos los demás. Every no sé qué cosa, en inglés. Y o sea que se va a acabar el mundo, ¿no? Si se siguen cumpliendo todos los acontecimientos. Y resulta que el mundo termina porque el Sol lanza unas llamaradas que cubren o la mitad del sistema solar, y pues claro que se achicharra la Tierra, ¿no? Entonces, creo que, pues, hasta cierto punto podría ser factible fuera de la ciencia ficción, pero solamente si el Sol fuera a explotar. Y para eso también hay muchos otros factores, ¿no? Que hay que explicar. Bueno, entonces, no tenemos un método apropiado para estudiar las llamadas solares, la influencia, etcétera, etcétera, y cómo cambia. No podemos agarrar y controlar una llamada solar o estar esperando a que ocurra para ver si en el mismo lugar de la Tierra, si en la misma placa tectónica, si el grosor de la placa, si el mineral de la placa, ¿sí?, resulta afectado de la misma manera por un tipo de llamarada y por otra. No nos alcanza la vida para hacer eso. Entonces tratamos de medir otras cosas, la vibración, el movimiento ligero, etcétera, lo que sí podemos alcanzar. Y hasta el momento, con los recursos que tenemos, no hay un método para predecir terremotos, ¿vale? Podemos predecir cuando Tlaloc se enoja, sí. Podemos predecir cuando se va a inundar un lugar, sí, también. Vean las montoneras de basura y sabemos que se va a inundar. Pues, ¿qué nos queda, no? Pasan los videos, ¿no? De cómo se va inundando. La otra vez estaba yo viendo el video con mi esposa y yo bien burlón y sarcástico le digo, ay, la gente dice, ay, señor, ¿por qué nos inundamos? Está corriendo toda la basura, así como que deberían decir, ay, ya entendí por qué, ya me acordé. ¿Por qué creen que sea? ¿No? Bueno, en otro punto, ¿no? Entonces, y para que estas dos cosas ocurran, tiene que haber una observación sistémica y controlada. No puedo agarrar y decir, mira, pues ya medí esto, y ahora ya medí lo de color rojo, ahora mido lo de color azul, y mira, apareció algo amarillo, también mídelo. No, o sea, tenemos que especificar, ¿sí? Tenemos que especificar qué cosa queremos medir, y eso en cualquier tipo de ciencia. En las ciencias exactas, ¿sí?, la eficiencia del gel antibacterial ante la capa de sodio, creo, de fósforo, de la coronita del coronavirus, ¿sí? Se supone que esto elimina el fósforo de la membrana que lleva encima el COVID. Entonces el fósforo es lo que se adhiere a la célula y es lo que provoca la adherencia y la reproducción del virus. Si no tiene eso, aunque el virus esté dentro de ti, no te hace nada, ¿sí? No se adhiere y no se reproduce. Entonces, eso se puede medir. Estás midiendo una cosa particular, ¿vale? Y luego, en este punto, el conocimiento científico es el producto que se obtiene mediante la aplicación del método científico a la ciencia, ¿no? Es decir, cuando aplicamos el procedimiento, obtenemos esa información que gracias al procedimiento le dejamos de llamar información y se vuelve conocimiento. ¿Por qué? Información es lo que ocurre todos los días. Hoy tengo aquí una servilleta de color blanco y esta servilleta pues la usé para agarrar la perilla del baño, que si así lo reflexiono, pues a lo mejor no era necesario porque soy de los primeros que han entrado, entonces a lo mejor nadie la agarró, pero bueno, esta es una servilleta, ¿no? Esta es información. Cuando apliquemos el método científico a la función de esa servilleta, lo escribimos, lo compartimos con el resto de la humanidad, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos conocimiento de la utilidad, la función, las características, todos los detalles que tenga el objeto de estudio. Bueno, entonces ahí el conocimiento científico responde a estas características, ¿no? Es objetivo, responde al cómo y el por qué, ¿sí? Es práctico y también puede ser teórico. Si tú llevas a la práctica estudios, aproximaciones, ¿sí? Es preciso, ¿vale? No es, nunca va a ser algo así de casualidad. El conocimiento científico es controlado, es medido y observado, porque lo que buscas encontrar es lo que, si lo encuentras, vas a decir por qué y cómo lo encontraste. Si no lo encuentras, pues vas a decir por qué y cómo no lo encontraste, ¿vale? Y luego, tiene un lenguaje técnico, no es yo supongo,
no es, imagino, no es, no hay un yo, sino al ser objetivo, ¿sí? Es importante considerarlo como la explicación de lo que es el fenómeno, ¿vale? Este objeto, el alcohol, no es que yo crea que mata las bacterias, es que por microscopio se ha observado, muchas personas han comprobado, ¿vale? Se tomó una muestra de bacterias de tales lugares, ¿vale? Y se aplicó gel con alcohol a esa muestra, se volvió a revisar y se observó que perdían su eficacia o morían, ¿vale? Eso es lo que ocurre en el lenguaje técnico de la ciencia, en el conocimiento científico, ¿vale? No es que, pues es que me eché en las manos y ya no me enfermé. Yo y doña Chonita también, la güera también, ¿no? Ya no me enfermé. No, simplemente que se puede observar, esa sería la objetividad con la que se puede observar. Bueno, además se basa en la comprobación, tal como lo acabamos de explicar en el ejemplo, y en la comprobación según método científico no es predictivo, ¿vale? Podemos saber que entonces en cualquier parte del mundo donde yo le eche gel a un conjunto de bacterias, donde yo le eche alcohol, esas bacterias van a morir. Donde aparezca una que no se muera con esto, ahí entonces se abre una nueva rama de estudio y además nos preocupamos, ¿no? Dicen, está la cepa delta del coronavirus, ¿no? Espérense, ¿no? Que no salga otra cosa peor, ¿no? Y ahora resulta que ya no lo transmite ya no nada más anda en el aire, sino que es más ligero, flota y permanece no nos déjale así, durante 48 horas vivo en el aire, ¿no? Soporta temperaturas de hasta 95 grados centígrados, ¿no? Y además lo transmite el mosquito, ya, Dios, olvídenlo. Ya, o sea, suicídense, ¿no? Ya no tiene caso, nos vamos a morir. Bueno, si no sobrevives es más infeccioso y te provoca además ceguera o alguna cosa, no, ya fue, no te lleva. Bueno, porque ahorita las características que se han observado del virus, si se fijan, han venido cambiando. Y la gente se molesta. O sea, la gente se enoja porque quiere algo claro. Dice, ya díganos qué sí se puede, qué no se puede, qué se tiene que hacer y qué no. Al principio dijeron que no les daba a los niños. No, pues es que no había habido casos de niños. Ahora sí. Ajá. Sí, sí. Inicialmente la Organización Mundial de la Salud decía, simplemente no te toques la cara. Y algunos dijeron, bueno, te puedes poner el cubrebocas, pero dijeron, no sirve para nada porque la declaración de la OMS en un principio fue, aunque tengas cubrebocas, te puedes contagiar, pero creo que ellos se referían más que otra cosa a que si tú tienes cubrebocas, y yo por ejemplo, alguien estornudó, yo vengo en el camión, imagínate, yo vengo en el camión y me siento, ya, el camión no lo sanitiza, por más que digamos, ¿no? Y entonces, nunca falta el tipo o la tipa, el señor o la señora, que se suben sin cubrebocas. Y el chofer, pues con tal de no pelear, no le dice nada, ¿verdad? Aunque quiera. Y esa persona, pues agarra, viene hablando, y cuando hablas, pues sí salen partículas de saliva. No sé si se han fijado que cuando hablan con el cubrebocas empieza a oler a salivita, por ejemplo, ahorita yo, porque obviamente sacas las partículas. Cuando dices che, cuando dices ese, cuando dices la T o la P, salen partículas de saliva. Bueno, pues la persona viene hablando y cae un poquito de saliva en el tubo. ¿Vale? Yo no sé si se acaba de bajar y yo me acabo de subir y agarro ese tubo. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Verdad?
Sí, no, sí, o sea, o ni siquiera se echan alcohol, ¿no? Entonces, a mí me tocó una señora una vez que venía así con KN95, yo con mi cubrebocas de tela, ¿no? He usado el KN porque estoy viniendo acá, y venía sentada junto a mí en el camión, así como Isabel está acá a mi lado, venía la señora, se quita el cubrebocas y venía sonándose, y luego estornuda, y luego se sigue sacando el fluido nasal que le venía, y se siguió y agarra su papelito, lo hace bolita y lo guarda en su bolsa. Y luego agarra, se va a bajar y se pone el cubrebocas, ya se baja. Y uno así como que, ¿qué onda? Si esa persona está infectada, si esa persona tiene coronavirus, pues tú simplemente llegas, agarras, y aunque tengas el cubrebocas, ¡ay, se me olvidó! Oh, se me olvidó, ya me tallé el ojo, les dije hace rato, tenía yo algo en el ojo, creo que ya se me salió, me quiero rascar, entonces si yo agarré y me coloco mi dedo en donde, con la partícula que tenía el virus, pues ya me lo puse yo solito, ¿no? Entonces, por ahí fue la declaración de no sirve el cubrebocas, ¿vale? No sirve si no haces el resto de las medidas, no sirve, ¿vale? Pero bueno, y luego entonces empezamos a creer lo que queríamos, ¿sale? Empezamos a creer que, no, pues ya dijeron que sí, ahora ya dicen que no. Ya dijeron que no, ahora dicen que sí. Primero que la distancia es de 1 metro, ahora es de 1,5 metros. Primero que si no salgamos de noche, porque dijo el gobernador, porque el coronavirus sale de noche, va por ahí el coronavirus, por allá va el coco. Bueno, entonces, sí el cocolistle, ¿no? En la época ¿cómo se llama? De la conquista, en la época de la conquista, la viruela era lo que causaba bueno, que te salieran los granitos en todo el cuerpo, ¿sale? Y las personas quedaban con un montón de cicatrices. Cuando le quitas a un pan de ajonjolí o un cocol, le quitas el ajonjolí, queda así. Entonces, esa forma esa analogía fue la que hicieron que se transmitiera como el coco listle, que es el pan, precisamente el pan de ajonjolí, y se quedó el coco, ¿vale? Pero al final de cuentas el coco es esa entidad que existe en todas las culturas, y es el boogeyman, es ¿han visto la película de Siniestro? Se lleva a los niños, bueno, es ese señor, y en todas las culturas hay un coco, ¿vale? Pero bueno, ya esa es otra historia. Contamos eso porque editen esa parte, por favor. Ahí yo le pondría también que el conocimiento científico es estadístico. Ándale. Se basa en estadísticas, no es porque nada más sea él y yo que tenemos coronavirus, sino que es un conjunto, tal vez a la escuela o más de la escuela, para que tú puedas ser investigado. Sí. Y ya conforme a esto, ya comprobar si es cierto o solamente Sí, es cierto. Es estadístico, matemático. Necesitas poder calcularlo, poder medirlo con precisión. Y ahí viene, pues aquí está lo de la precisión, ¿no? Esta parte de la estadística y matemática, podríamos ponerlo aquí a un ladito de que es preciso, tal como lo menciona Jocelyn. Bueno, y el conocimiento común, bueno, pues es de la persona, es mi propia perspectiva, ¿no? Da respuestas a cómo ocurren las cosas, pero no necesariamente son las respuestas objetivas, ¿no? Es práctico, es inexacto, ¿sale? Pues es que, pues ¿qué decía la gente al principio del COVID? El limón lo mata, ¿no? Aquí en México vamos a combatirlo con jugo de limón con miel, ¿no? Bueno, sí. Entonces, que el calor, no, que el calor, ¿cómo se llama? Hace que no se propague el virus, que se muera. Pues en la costa estamos bien porque hace un montón de calor, hace más de 40 grados. Fueron los primeros que estaban enfermando. También necesitamos hacer tantas cosas para tomar con caliente. Sí,
De hecho, hubo muchos remedios, ¿no? Remedios caseros, como dicen en Burgess, que se propagaron por todos lados. Y con esta receta matas el coronavirus. Sí, seguro te ayuda a algo, pero no matas el coronavirus. O sea, a lo mejor te da y a lo mejor tu sistema inmunológico te ayuda. Pero es lo mismo que te tomes las pastillitas que te ofrecen en la farmacia de similares, ¿no? Cuando te vas a consulta y es diciembre o es época de frío, lo primero que te ofrecen cuando compras tu medicina en las similares es una vitamina, con vitamina C para tus defensas, te dicen. No, ya cada quien si las compra, ¿no? Pero es lo mismo que te tomes un té o que te tomes un remedio X, ¿no? Mientras no te haga daño, como el hipoclorito de sodio que estaba tomando la gente, ¿no? O que era, que estaban tomando cloro o estaban tomando, hubo quien tomó detergente, ¿no? Y se intoxicaron. Bueno, exactamente, ¿no? O sea, es conocimiento común. Está en el lenguaje común, ¿sí? ¿No? Pues ahí está la chonita que sigue ahí, ¿no? Ya se murió. Ay, ¿cuándo se murió? Pues si la acabo de ver, ¿no? La famosa frase, ¿sí? Entonces, no es válido de forma universal y se basa en la creencia o experiencia y se adquiere al azar. Al final de cuentas, en este ejemplo del coronavirus, no sabemos quién y cómo y de qué manera. O sea, no sabemos. Allá en casa, pues un vecino sí se fue, no supimos nada hasta que pues nos enteramos. Apenas una compañera de la generación de la Facultad de Psicología también nos avisaron que ya no la brincó. Ella estaba pidiendo un tanque de oxígeno y todos pensaban que era para alguien más, pero no, era para ella y desafortunadamente así terminó, al parecer por COVID. Bueno, y para ser científico, un método de investigación debe basarse en la parte empírica y en la medición de esa parte, y debe de sujetarse a los principios del razonamiento. Esta rueda de Wallace es una representación del modelo científico, donde empezamos creando una hipótesis o tenemos una teoría. No importa dónde comiences, no importa dónde comiences, siempre se puede llegar a ese punto, ¿vale? Lo más normal va a ser que empieces en una observación, ¿vale? Y a partir de esta observación, ¿sí? Comiences a interpretar, hagas generalizaciones, llegues a una inducción, generes una teoría, ¿sí? Pero también puedes empezar por la teoría que ya exista, ¿sí? Y empezar a deducir, sacar hipótesis y operacionalizar conceptos. Esa operacionalización de conceptos la vamos a hacer, vamos a operacionalizar las variables de tu estudio, porque ahora sí lo vamos a aplicar. Entonces, la operacionalización significa determinar con especificidad cuáles son las variables que quieres medir, ¿vale? Si tú me dices que tu tema de investigación son los niños con síndrome de Down, por ejemplo, pues la variable es 1, los niños, esa es una variable independiente, y 2, la variable dependiente. Los niños con síndrome de Down. Bueno, la otra, ahorita era más variable. La otra variable sería, pues, la influencia que tiene esta característica especial, ¿sí? En determinado elemento. Sería el niño con síndrome de Down, todo junto, esa sería la variable. ¿Sale? Ahora, ¿qué vas a investigar de eso? Ah, pues, ¿cómo le afecta ahorita en las clases en línea, por ejemplo? Ah, ok. ¿Vale? Entonces, una cosa es el niño con esta característica y otra cosa es el resultado que se obtiene cuando colocas a ese niño en el proceso de clases a distancia, ¿no? Entonces, ahí hay dos variables que se pueden medir. ¿Qué influye? ¿Sí? ¿Qué es lo más, lo que afecta más? ¿La clase o que traiga el síndrome? O la metodología de la clase, una tercera variable, ¿vale? Eso, cuando tú especificas qué quieres, operacionalizas conceptos. ¿Vale? Ajá, ajá, exactamente, qué es lo que le impide. Ya nada más es explicar cómo vas a decirlo, ¿no? Lo puedes decir de forma positiva, como decir cómo influye, o negativa, que impide, en este caso yo. Bueno, el método científico se basa en la reproducibilidad
que es la capacidad de repetir el experimento, como decíamos lo del alcohol y el COVID, esto es susceptible a ser falseado. Y ahí entra la idea del falsacionismo, que nos dice que ¿cómo le haces para medir las cosas que son inductivas? Tenemos que entender aquí la diferencia entre inducción y deducción. Y apenas aprendí a explicarla de esta manera. ¿Vale? Ejemplo. Cuando tú haces deducción, ¿qué entendemos por deducción? Yo, profe. Bueno, pues sería así como analizar como, o sea, sí ver todo bien cuidadosamente. Y después, Llegar como a una conclusión. exactamente. Observas todos los factores que existen en un fenómeno y apoyándote en todos los factores, creas una idea, ¿vale? Llegas a una conclusión. Y entonces dices, factor 1, ¿vale? Uso del cubrebocas. Factor 2, lavado de manos. Factor 3, distancia social. Factor 4, ¿qué sigue? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Nadie se acuerda. Bueno, yo tampoco me acuerdo. Dejémoslo con 3 factores. Entonces, 3 factores que la deducción de eso significaría que reduzcas el riesgo de contagiarte. ¿Vale? Esa es tu deducción. De una cosa general llegas a algo particular. Estás deduciendo. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con un fenómeno que lo haces al revés? Lo induces. ¿Vale? ¿Cuándo haces inducción? Y aquí tienen que ver el tamaño del fenómeno, ¿sí? El tamaño del fenómeno tiene que considerarse en función, puede ser de la cantidad de agentes que lo manejan, o personas en este caso, o la cantidad de elementos que son posibles de ser medidos, ¿sí? ¿Cómo es eso? Entre más objetos tenga yo que controlar, es más difícil medir algo, ¿vale? Imagínate que tienes una pelotita de superrebote, no recuerdo si ya les puse este ejemplo. Tienes una pelotita de esas de superrebote. Tú agarras la pelotita y la lanzas contra el piso, la atrapas, ¿vale? Lo controlas. Imagínate ahora que tienes el doble, 2 pelotitas. Tomas 2 pelotitas, a lo mejor las lanzas, una con una mano y agarras la otra con la otra mano, ¿vale? Ahora imagínate que tienes el doble, tienes 4, 2 pelotitas en cada mano, lanzas 4 pelotitas y entonces atrapas una, las demás ya se golpearon, tal vez atrapes otra. Si eres muy bueno, seguramente podrás atrapar la tercera, pero es muy probable que la cuarta se te vaya, ¿no? Y ahí estamos pensando en un ideal de una persona bastante hábil, ¿no? Porque si fuera yo, agarro una y a lo mejor las otras 3 ya se fueron. ¿Qué pasa si lo duplicas nuevamente? 8 pelotitas. Lanzas 8 pelotitas, ¿cuántas crees que agarres? 1, 2, habrá quien no agarre ninguna, ¿vale? Porque se multiplica el número de fenómenos que tienes que poner atención, observar y controlar. Y si se duplica nuevamente, pues peor aún, ¿vale? Entonces, entre más objetos tienes que observar, más difícil resulta. Bueno, pese a eso, la deducción utiliza la mayor cantidad de objetos posibles para determinar algo, pero esa cantidad y esa medida determina cuánto puedes controlar de sobremedir, como lo de los temblores. Con los temblores pasa eso. No podemos controlar, ni medir, ni observar todas las variables en el periodo de tiempo que tenemos disponible. Por eso no podemos predecirlos, ¿vale? Y tratamos de hacer, entonces, inducción de un solo fenómeno, de observar una sola pelotita.
trataríamos de determinar el comportamiento de las demás. Yo te aseguro que tú puedes pensar que si tienes una pelotita de súper rebote y la arrojas, después la dejas y de una caja llena de otras pelotitas, cualquiera que agarres se va a comportar igual. Cualquiera que arrojes va a rebotar y va a hacer prácticamente lo mismo. Va a rebotar muy alto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en la medida del tamaño del fenómeno está el truco. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando quieres hacer inducción? ¿Cómo haces inducción? Bueno, ¿cuánto tiempo? Perdón, no. Imagínense, ustedes me pueden asegurar que el sol hoy salió por el oriente, ¿verdad? ¿Vale? Y que al ratito, después de unas horas, el sol se va a ocultar por el lado poniente. ¿Sale? De aquí para allá, me parece. ¿Vale? Se va a ocultar por el poniente. Y si yo les pregunto, ¿qué va a ocurrir mañana? Pues va a ser lo mismo, ¿verdad? El sol se va a volver a ocultar. Es cuando dijeron que iba a descubrir el mundo diciendo si me iba a Sí, porque estaban considerando varios fenómenos. Cuando dicen el mundo se va a acabar, dicen hay varias cosas y entonces tratan de hacer una deducción, ¿vale? Pero aquí funciona, en ese ejemplo particular funciona mejor la inducción, ¿vale? ¿Qué pasa con esto de la inducción? Tú estás en la explicación del fenómeno de la salida y la rotación de la Tierra alrededor del Sol, la rotación de la Tierra, perdón, y la traslación alrededor del Sol, ¿sale? Estás haciendo una inducción porque resulta que tú hoy vives en este mundo, ¿vale? Vamos a decir que vivas 80 años, ¿vale? Que te toque vivir 80 años. De estos 80 años los multiplicamos por 365 días. Vas a vivir alrededor de 29.200 o 30.000 días, en los cuales seguramente el sol va a salir por el oriente y se va a ocultar por el poniente todas las veces, ¿vale? Como el sol siempre sale así en tu corto periodo de vida, ¿sí? Pero el sol tiene millones de años de vida, fíjate, ¿vale? Nada más desde que los dinosaurios se extinguieron o comenzaron a extinguirse, pasaron 65 millones de años, ¿vale? 65 millones de años. Si a esto lo multiplicamos por 365, ¿sí? 23.725 millones de días tuvieron que pasar para más o menos llegar un poquito a la época en la que nos encontramos hoy. ¿Sí? Y queremos pensar que hace 23.725 millones de días el sol salía por el oriente y se ocultaba por el poniente. Es más, que había un oriente y un poniente. Queremos pensar eso, que el sol brillaba en el cielo, ¿sale? Lo afirmamos, pero eso es inducción, porque la medida que nosotros podemos captar, el tamaño del fenómeno que nosotros podemos medir es infinitamente más pequeño que el fenómeno global de la existencia del sol. Ahí les voy a poner un video de Metabol Studios que se llaman medidas, si es que me la paso viendo esas cosas, ¿no? Medidas. A ver, este sí lo buscamos así. Vamos a ver. No lo vamos a poner porque nunca vamos a, no vamos a acabar. Hay muchas formas de No, llegar al cállate. trabajo, pero el Tracker es Oye, está buena la...
Los comerciales. Fíjense, eso está interesante. No, dejen paz, no dejen paz, dejen paz. Miren, a ver. El universo a escala, las velocidades, tamaños de dragones, micromundo. Esto está bueno, ¿eh? Número de muerte, temperatura, asteroides. Si estuviera en mi cuenta lo encontrábamos rápido. Bueno, quién sabe dónde esté. Vamos a suponer que es uno como este. El universo a escala humana. Fíjense. Fíjense qué bonito. Ah, pues son 5 minutos. La Tierra, ¿no? Si el universo estuviera a escala humana, ¿no? Saturno, Urano, Neptuno. Allá en casa sí lo alcanzan a ver. Sí, profe. ¿Y otras estrellas? Sirius, de la constelación del Volcán Mayor. La estrella Sagittarius A, no sé si sea un agujero negro. Rigel de la galaxia de Andrómeda, creo. Un poquito más chiquito, no, un poquito, el primero que salió era la Tierra. Y ahí te dice la órbita de Júpiter, la órbita de Saturno, Antares, la estrella más brillante de Escorpión, esta otra estrella que quién sabe dónde esté, la órbita de Urano, la órbita de Neptuno en nuestro sistema solar. O sea, estamos viendo el universo a escala humana. Es una estrella que quién sabe dónde está. Ni idea. Pero, pues no, hay cosas más grandes que el Sol, fíjate. La distancia que recorre la luz de día, mira. El viaje del Sol, ¿no? Una distancia. Y luego esto que es. Ah, caray. Esto debe ser un agujero negro. O sea, por un lado te pone el tamaño de nuestro planeta y nuestra medida. Si la Tierra fuera de este tamaño, así serían las estrellas y las galaxias. Un año luz. Esto es un año viajando a la velocidad de la luz. Un parsec, que es una medida de distancia. Y así varias galaxias. Y pues ya son galaxias, ya no. ¿Entendés? En alguna parte muy lejos, pero sí. Esta se llama nebulosa de la tarántula. Y ahí ya empieza a explotar la mente, ¿no? Andrómeda, otra galaxia, la órbita del planeta Neptuno. No, espérate, no. ¿Esto qué es? Otra, yo creo que debe ser cúmulo de galaxias, porque ya es demasiado. Y esto, este es el grupo local de galaxias. ¿Sí? ¿Sí?
Todo eso existe en la física y en la astronomía. Todo eso existe. O sea, así es, así se miden las cosas. Así se miden los tamaños. ¿Está? Este es el grupo de galaxias al que pertenece nuestra galaxia, donde está nuestro sistema solar, donde está el Sol y la Tierra. Ah, ya. Ajá. Sí. Pero ¿sabes qué? Eso, los 3 Reyes Magos es el cinturón de Orión. Lo que ves es el cinturón de Orión. Tiene 3, como 10, 12 estrellas. La constelación del Cazador. Sí. Pero en enero se distingue más porque la Tierra está en una posición donde permite verlo mejor. ¿Sí? Pero acá, por ejemplo, es esto, de los tamaños, ¿no? Y luego sigues viendo tamaños y te encuentras con que hay cosas más grandes, ¿no? O sea, que nosotros somos nada, menos, nada. Y entonces, hacemos inducción cuando pretendemos alcanzar a observar todo lo que existe a 1 billón de kilómetros, en el supercúmulo de Virgo que está ahí, y decir cómo más o menos pensamos que es, partiendo de los modelos pequeñitos que tenemos como base, que es pues, la distancia de la Tierra al Sol, de la Tierra a la Luna y así, ¿no? Aquí está el que quería buscar en un principio, miren, es esto, la edad del universo. Ponemos nada más un pedacito, nada más un pedacito para que le agarremos la onda. Puede ser. Hay una teoría de Carl Sagan y para eso les diría, hay otra película que se llama Contacto, se llama, con Jodie Foster, y hay este otro señor que sale en la película de Anillo de... No, esa es otra. Esta que te digo es donde ella empieza siendo niña y llegan mensajes llegan mensajes en forma de ondas de radio que son números. Y dentro de esos números está codificado un mapa, bueno, unos planos para crear una estructura que permita viajar a otros planetas. Esta Jodie, sí creo que sí Jodie Foster, viaja y se encuentra con otras personas y le dice, pensé que estábamos solos en el universo. Y le contestan los extraterrestres, le dicen, ¿crees que en todo este vasto universo solamente habría una sola civilización? Sería un desperdicio de espacio, ¿no? Algo así le contesta. Esa está basada en una teoría de Carl Sagan. ¿Qué le estaba diciendo de acá? ¿Qué quería yo? Ah, ya me acordé. Permítanme, vamos a quitar esto porque no sé si funciona bien. Ahí está. Entonces, chat. Y si están viendo la pantalla, ¿verdad? Olvidé así. Ok. Entonces, vean. Dice, primero, dice. Imagina si un segundo se pudiera medir como 1 milímetro cúbico. O sea, un segundo de tiempo se mide como un pequeño milímetro, un cubito de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro, ¿no? ¿Sale? Eso es un segundo. Ahora, para verlo en perspectiva, ¿qué es esto de aquí? ¿No? Entonces tenemos. Y ahí está 1 minuto, 60 segundos, ¿no? Entonces sería 1 hora. Así. ¿Qué tan grande pueden ser el resto de las escalas? Bueno, damos nuestro. Ese es el segundo, el tamaño de una hormiga, ¿no? Y vamos primero hacia lo pequeño. 1 milisegundo. Te dice, tiempo en el que el impulso neuronal viaja al resto del cuerpo. Cuando tu neurona lanza un impulso nervioso, cuando te pinchas y sientes, ese es el tiempo, 1 milisegundo.
Un microsegundo, el tiempo de vida de un muón, no sé qué es un muón, pero bueno, un nanosegundo, o sea, el viaje de la luz, un microsegundo, todavía algo más pequeño. Ahí está el SARS-CoV-2. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo ahí está el COVID? Eso mide, ese es el tamaño del COVID. Lo que mediría en distancia, vamos a regresarle tantito. O sea, menos 10 nanómetros. Esta es la menos 100 nanómetros. O sea, una micro cosita de tamaño, de nada, ¿no? Luego, el circovirus porcino, este es otro virus. En tiempo, ¿no? O sea, es tan rápido. El ADN, tamaño del ADN se compara con el atosegundo, que es 4.3 nanómetros al cubo, o sea, 4.3 por, perdón, 4.3 nanómetros, o sea, una medida más pequeña, muy cortita respecto al segundo. El pulso de láser más corto, o sea, lo que dura un pulso de un rayo láser, ¿no? Y eso mide nuestro ADN. Y de ahí nos vamos al mundo del hombre hormiga. El átomo de carbono, un septosegundo. El átomo de hidrógeno, que es el más pequeño, un octosegundo. Ni siquiera lo podemos. El tamaño de la partícula más pequeña. El núcleo atómico del uranio, eso, ya el tiempo ni siquiera se puede medir en escala más pequeñita. Luego está por ahí la partícula de Planck, que se supone que es la distancia más pequeña que hay entre los átomos. Él salió en la de los Avengers. Y ya después está el viaje en el tiempo, dicen, ¿no? Vámonos para lo grande. Entonces vuelve al segundo, nanosegundo, milisegundo, sale, el tamaño de una hormiga. Bien, Oxicel. Bueno, es una pintura, más o menos, que habla, la de hombre hormiga, donde se puede Ajá. Se supone que lo que plantean ahí es que rompen el tamaño de la partícula de Planck, que es lo más pequeño. O sea, se hacen todavía tan pequeños que la partícula se supera su tamaño y ellos ya no están en esta dimensión, universo, tiempo, un montón de cosas, ¿no? Bueno, así. Entonces, ahora, para lo grande. Minuto, hora, día. Si eso midiera nuestro día, si un milímetro fuera el del tamaño de un segundo, eso sería una semana, eso sería un mes. No lo vamos a acabar de ver todo porque no, se nos acaba la clase. Un año, y así nos vamos. Una década, 10 años, 100 años, un milenio, 10.000 años, 300.000 años y así. Y nosotros en todos estos periodos de tiempo solamente nos queda pensar que creemos que el sol salió hoy y así va a seguir saliendo dentro de 252 millones de años, dentro de 541 millones de años, ¿vale? Creemos que así puede ocurrir, ¿no? Esto es inducción. A partir de algo tan pequeño, determinar los fenómenos que ocurren en lo más grande, ¿vale? Entonces, inducimos que el sol va a seguir saliendo. Inducimos que el sol va a seguir saliendo. Inducimos que si hoy encontré una moneda, hoy es mi día de suerte. Porque encontré una cosa en un momento pequeño, un espacio, en un lugar
pequeñito y creo que el resto del periodo de tiempo me va a ir bien. ¿Sí? Eso es inducción. Ahora, pues acá lo vamos a dejar con el video. Para decir esto de la inducción, la única forma de negarla, y ahí llegamos con este rollo, es el falsacionismo. Es decir, ¿qué pasa si aquí en nuestro video encontramos un fenómeno que no cumpla las características? Si hoy no saliera el sol, si mañana no sale el sol, todos esos cubos que quieren decir la causalidad permanente de un evento se desmoronan automáticamente. Entonces, todo el fenómeno cambia, no se cancela, cambia. ¿Sí? Y podríamos decir que un día cada tantos miles o millones de años que hemos podido medir, el sol no va a salir y después vuelve a salir, a lo mejor sale, pero cambiaría la declaración científica que tendríamos que hacer. ¿Sí? Entonces, por eso, para poder comprobar un fenómeno que es tan grande, lo que tenemos que hacer no es intentar comprobarlo, sino al contrario, tenemos que tratar de hacer que falle, tenemos que tratar de lograr volverlo falso. Y entonces decimos, es falso que el sol salga todos los días por el oriente y se oculte todos los días por el occidente. ¿Se acuerdan de la hipótesis nula? Cuando decíamos, tienes tu hipótesis, ahora di lo contrario. Eso falsea el hecho. Y entonces, cuando ocurra que sí sale y me contradiga a mí, la falsedad que yo propuse se anula, por lo tanto se le da verdad al hecho inducido. ¿Vale? Entonces decimos sí, como yo ya dije que no iba a salir el sol y salió, puedo afirmar que va a volver a salir y que va a volver a salir y que va a volver a salir con mayor veracidad. Así funciona el falsacionismo. Y este concepto es importantísimo en ciencia porque te permite controlar lo que tú sabes y entregas del fenómeno. Controlar ese conocimiento. ¿Me voy a entender? Bueno, todo ese rollo porque entendieran esto del falsacionismo. Es que sí es muy importante. Si van revisando ahí el libro que les dije, ahí lo van a encontrar. Ahí van a encontrar a Karl Popper y a Bertrand Russell, que esos son los que empiezan a proponer estas ideas para, pues para decir que no siempre tienes que comprobar hacia el lado positivo, sino puedes comprobar hacia el otro lado. Bueno, por ahí vamos. Hasta acá. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué nos llevamos con esta clase? ¿Qué se lleva? Bueno, a mí me gustó la clase porque nos habló sobre cómo podemos verificar algo hablando desde la perspectiva de la contradictoria. Que siempre nosotros decimos que no, yo le creo porque es mi amiga, pero no sé por qué. Yo sé que es así o es así. Es como el coronavirus. Yo creo que no sabes lo contradictorio de que cómo pasó o no creo. Vamos a pensar y pones lo contradictorio para que desde ese punto de vista tú ya creas o ya te des un conocimiento y puedas investigar más. Efectivamente. ¿En serio? ¿Qué comentar? ¿Cómo podemos decir? No tenemos que solamente podemos ver ¿Cómo somos los únicos como han dicho en los Sí, empiezas a ver perspectivas desde otros puntos más grandes, ¿no? Y eso es la ciencia, ¿no? Al final de cuentas, cuando empiezas a refutar las cosas, pues empiezas a pensar de esa manera para que
pues para obtener otro tipo de observaciones y entender el mundo de manera diferente. Bueno, ¿alguien allá en casa quisiera comentar algo? Si no, para que podamos concluir. A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, asumiremos que no. Eli, Giselle, Perla, Miriam, vale. Bueno, pues entonces nada más, chicas, nos vemos la próxima clase, nos vemos el jueves. Cuídense, hagan su tarea, pues, gracias.